es 12 de junio de 2016 y empezaremos a platicar de los recuerdos de los que se fueron y nos dejaron un legado del 12 al 18 de junio. Y bueno, pues ahora tenemos a 4 personajes muy importantes en la literatura universal que vamos a platicar. Pues quisiéramos platicar mucho más de cada uno de los personajes, pero la verdad es que el tiempo no es para poderlo hacer. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por resumir un poco de su vida. Ahora pues vamos a platicar de Salvador Díaz Mirón, de Jorge Luis Borges, de Máximo Gorki y finalmente vamos a hablar de José Saramago. Entonces vamos a comenzar, ¿qué te parece? Me parece muy bien. ¿Por qué vamos a empezar? Bueno, en 1853 nació un personaje mexicano controvertido que fue Salvador Díaz Mirón. Él era veracruzano, su papá era periodista y fue gobernador de Veracruz. Y bueno, desde muy joven a Salvador Díaz Mirón le gustó el periodismo, pero su papá quiso que él tuviera una vida mejor que esa y lo mandó a Estados Unidos. Allá en Estados Unidos aprendió inglés, aprendió francés, se metió a estudiar raíces griegas y latinas y bueno, tuvo una muy buena formación. Después regresó a México y empezó a trabajar aquí en México, pues primero como periodista, y se empezó a enrolar en algunos asuntos políticos. Realmente Salvador Díaz Mirón tenía una personalidad muy difícil, era un hombre agresivo, era un hombre violento, muy enojón, muy irascible, y pues esto lo llevó a tener conflictos con muchas personas, a tal grado que pues en algunas discusiones retaba a duelo a sus contrincantes y se iban al pleito en serio. Y bueno, en este tipo de enfrentamientos llegó a matar a varias personas, por lo menos a 2 personas las llegó a matar de lo bravo que era Díaz Mirón. Y bueno, pues naturalmente al haber asesinado a 2 personas, pues cayó en la cárcel. Estuvo también en la cárcel y incluso ahí se puso a escribir algunos poemas como La oración del preso, que después fue muy reconocida, ¿no? Díaz Mirón, cuando estaba en la cárcel, tuvo la fortuna de que fue el triunfo de la Revolución Mexicana. En esa época lo sacaron de la cárcel, pero después cuando cayó Huerta, él tuvo que salir huyendo de México y se fue a refugiar a España, y después se fue a Cuba y allá daba clases de literatura. Después regresó cuando ya Carranza lo perdonó. Realmente se había ido porque Carranza lo estaba persiguiendo, pero después ya lo perdonó y regresó a México y fundó uno de los periódicos, pues el periódico moderno, el primer periódico moderno de México, que se llamó El Imparcial. Él dirigió este periódico. Y bueno, se dice que, pues como muchos poetas, cuando joven estaba Salvador Díaz Mirón, que desde entonces empezó a escribir poesía, le escribía a esta mujer de la cual lo tuvieron que separar, porque eran jóvenes y pues no convenía una relación, y escribió algo así que dijo: infortunados los enamorados que viven con los cuerpos separados y los espíritus juntos. Bueno, Díaz Mirón tiene sus 2 libros más importantes. Uno se llama Poesías y el otro se llama Lascas. Uno es romántico y el otro con una estructura más difícil, pero fue influenciado por el modernismo de Rubén Darío. Entonces se reconocen en estos 2 libros donde está prácticamente la mayoría de la obra de Díaz Mirón. Y probablemente todos los que me están escuchando recordarán uno de los poemas más populares, podríamos decir, de Díaz Mirón, que es la de Mamá, soy Paquito, ya no haré travesuras, y un cielo impasible se despliega en su curro.
Bueno, y ese bravucón hizo eso. Ese bravucón hizo este poema. Bueno, habrá que decir que Salvador Díaz Mirón falleció de una meningoencefalitis el 12 de junio de 1928 y sus restos están en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. En su tumba hay está inscrito un verso que aparece precisamente en este libro que se llama Alaskas y dice: lloro por más que la razón me advierta que un cadáver no es trono molido ni roto altar, sino prisión desierta. Allí en esta tumba está escrito este poema que él mismo escribió y está publicado en su libro Alaskas. Pues este es Díaz Mirón, un veracruzano controvertido, un veracruzano que hizo historia en la política, fue diputado local y fue diputado federal, y después se metió a la literatura y pues allí dejó un legado, y de ahí que lo podamos recordar ahora. Sí, y ahora estamos justamente tomando un café veracruzano de Coatepec. Es el café que hoy nos acompaña, así que pues bueno, en honor a Díaz Mirón vamos a degustar hoy este café. Ah, qué buen café. Está rico, ¿verdad? Coatepec. Bueno, ahora vamos a hablar de un escritor argentino que es Jorge Luis Borges. Así es, Jorge Luis Borges. Bueno, su nombre completo realmente era Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo. Entonces, él nace en Argentina en 1899. Y fíjense que Jorge Luis Borges era agnóstico en sus creencias, es decir, no creía en Dios, pero tampoco dejaba de creer en Dios. Esta es la característica de los agnósticos, que no creen, pero tampoco sí creen, es esta dualidad que tienen. Y pues bueno, él fue uno de los autores más importantes que hemos tenido en la literatura mundial. Fue un gran pensador que escribió múltiples obras y aparte abordó muchísimos temas, ¿no? Él escribió historia, por ejemplo, obras que hablan sobre la historia universal, la historia de Grecia, era un gran estudioso de la lengua. También fue traductor también, ¿no? Tradujo muchísimas obras de grandes escritores como Virginia Woolf, por ejemplo, que la conocemos, Walt Whitman, que es un gran escritor también inglés, naturalista, que habla sobre muchas cosas de la naturaleza, es decir, pues de la literatura universal, finalmente también Virginia Woolf y Walt Whitman. Así es que este gran pensador de origen argentino pues nos dio muchísimo material al mundo para poder disfrutarlo. Él hizo unas cosas muy interesantes que son ontologías fantásticas, que eso es muy interesante, que a través de los sueños, Jorge Luis Borges hacía literatura que hablaba sobre los sueños, sobre las fantasías, pues cosas muy, muy complejas también, porque él contribuyó muchísimo al lenguaje y inventó palabras incluso. Jorge Luis Borges estudió la perfección del lenguaje, que eso fue algo muy interesante porque hace honor a la lengua española. Entonces, durante muchos tiempo de su vida estuvo estudiando el lenguaje purista, y entonces empezó a rescatar palabras que tenemos desde nuestros antepasados, ¿no?, de la lengua española, y eso ha enriquecido mucho también nuestro lenguaje y no lo hemos perdido, porque muchas de estas palabras podían haberse perdido. Él las rescata. También hereda las tradiciones, fíjense, él hereda esta tradición de escritor y de militar de su familia. Él era una persona pues muy, muy recta en sus cosas, muy como un militar, ¿no? Tiene esta parte militar de donde se exige, donde todo. Y a la vez su padre también era escritor, él también escribió incluso una novela corta, y entonces hereda este gusto por las palabras a través de
de su familia. Él tenía origen español, o sea, tenía sangre española, tenía sangre portuguesa y sangre inglesa. Entonces, esta mezcla de sangres pues también le da una personalidad interesante a Jorge Luis Borges. Fíjense que a los 4 años Jorge Luis Borges ya sabía leer y escribir. Esto hablaba de que era una persona pues realmente era un erudito, pues un niño prodigio. Desde esa edad empezó ya a leer, a escribir. A los 9 años hace su primer traducción de Oscar Wilde. Hace una traducción de un pequeño librito que se llama El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, que es un breve libro. Pero bueno, aunque sea breve, esto lo hizo a los 9 años e incluso lo publica en un periódico. Entonces fue su primera publicación y fue pues algo que también a él lo llevó a ya empezar a ser conocido. Y ahí esto lo firma como Jorge Borges, no puso Jorge Luis. Jorge Borges fue lo primero que él publica. Y después fíjense que bueno, Jorge Luis Borges, por esta personalidad que tiene, pues no fue ajena al bullying, al que le llamamos hoy día bullying. En Argentina, en su país natal, le dieron, en la escuela lo traían de arriba para abajo con el bullying, porque era un niño muy introvertido, con unos lentesotes, lo vestían de niño, que pues eso lo hacía que fuera buleado, o molestado por sus compañeros, y esto lo fue alejando muchísimo más. Si él era de por sí un niño encerrado en sí mismo, pues esto lo hizo que se encerrara más, pero esto también le ayudó a estudiar y a conocer más sobre cuentos, sobre libros, etcétera. Después se va a Ginebra porque su padre tenía, que ya lo veremos también con él, tenía esta enfermedad que yo creo que es mácula, no sé cómo se puede llamar. Enfermedad de la mácula. Enfermedad de la mácula, que se fue perdiendo la visibilidad conforme pasaron los años, y entonces su padre acudió a Ginebra, Suiza, a unos médicos y se llevó a su familia, entre esos a su hijo Jorge Luis. Y pues le fue súper bien a Jorge Luis Borges aquí en Ginebra, primero porque sus amigos del colegio lo admiraban, justamente por lo que no lo admiraban acá en Argentina, pues en Ginebra admiraban este conocimiento que tenía este pequeño, porque todavía seguía siendo muy niño, y tenía un gran conocimiento. Y pues eso le ayuda muchísimo a descubrir también en Ginebra grandes pensadores. En su corta edad ya empezó a leer a Schopenhauer, a Nietzsche y a Chesterton, por ejemplo. Entonces, pues esto le ayudó muchísimo, le dio muchísimo mundo, y aprendió de forma autodidacta el alemán. Él se ponía a estudiar en las noches y aprendió alemán. También hizo algunos versos en francés. Después se mudó a Barcelona, España, por circunstancias de su familia. Su abuela los lleva a Barcelona, España, porque ella era de origen español. Y a través de aquí empezó a conocer lo profundo del pensamiento humano. Entonces ya empezó a filosofar más, no tanto aprovechar estos conocimientos que fue adquiriendo, y empezó a indagar sobre el pensamiento humano. Y aquí conoce a Concepción Guerrero, que fue su primera mujer, a Conchita Guerrero, que por ahí hemos conocido nosotros también alguna. Bueno, pues conoce a Conchita Guerrero, o a Concepción Guerrero, que fue su primer mujer, que duró muy poco realmente con ella. Regresó a su tierra, a Argentina, y ahí hay un magnífico escritor argentino que también es pues realmente uno de los mejores escritores que se conocen de la literatura argentina, que se llama Rodolfo Boy Casares. Entonces, entre los dos pues hicieron una maravillosa mancuerna, tanto Rodolfo Boy Casares como Jorge Luis Borges, y empezaron a publicar juntos cuentos, obras de teatro. La esposa de Rodolfo Boy Casares también era escritora. Entonces hicieron un trío maravilloso de intelectuales que son conocidos en el mundo realmente por las aportaciones que nos dejaron. Y fíjense que
Jorge Luis Borges era totalmente contrario al Perón, era antiperonista totalmente. Entonces esto lo llevó a que fue relegado en la época peronista por sus ideas y lo mandaron a la universidad a dar clases. Entonces este gran hombre pues tuvieron muchos la fortuna de que fuera su maestro por estas circunstancias, y entonces él impartió muchos años clases en la Universidad de Buenos Aires, y en los años 50 que cae Perón, pues empieza a resurgir otra vez Borges. Es reconocidísimo por todo lo que hizo y sobre todo también es reconocidísimo por todo lo que escribió en contra del gobierno, que también eso ayudó mucho de lo que escribió al pensamiento y las ideas para que derrocara a Perón, ¿no? Y entonces recibe el reconocimiento recibe muchísimos reconocimientos, ¿no? Dentro y fuera de Argentina. Y pues bueno, también fue nombrado ya en este momento el director de la Biblioteca Nacional, como ya era alguien que estaba de acuerdo con el régimen, pues fue nombrado de la Biblioteca Nacional, y él estaba feliz de la vida, siempre había querido tener ese puesto, y pues realiza muchísimas publicaciones. Y pues desafortunadamente va al médico, cuando tiene 50 años, va al médico y el médico le dice que ya no puede ni leer ni escribir, porque su vista, por esta herencia que de su padre, pues le dice, ya no puede usted ni leer ni escribir. Entonces pues él pues se empieza a escribir cosas pues ya un poco más tristes, más profundas en el sentido del dolor, de la ausencia de la visión, y pues escribe algo que me gustaría compartirles, que dice, bueno, le leían en voz alta a Jorge Luis Borges, y él dictaba y escribían todo lo que él iba dictando, ya cuando su vista era verdaderamente, ya la había prácticamente perdido. Sí veía bultos, etcétera, pero no los distinguía, ¿no? Entonces dice, poco a poco fui comprendiendo la extraña ironía de la vida. Yo siempre había soñado el paraíso como una especie de biblioteca. Ahí estaba yo. Porque él dice en sus memorias que él, justamente en esta época, empezó a añorar esas letras, esa tipografía, y pues soñaba nada más en ella, desafortunadamente. Después escribió el poema de los dones, que es un poema que en una de sus estrofas dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a través de los libros y la noche. Es decir, empezó a escribir estas cosas pues ya muy tristes, pues muy... Por su ceguera. Y pues bueno, Jorge Luis Borges escribe múltiples libros, muchísimas cosas que, híjole, pues sería muy difícil poder nombrar todas porque es muchísimo lo que él tiene. Pero bueno, entre sus grandes publicaciones tiene las traducciones, como tú decías, a Kafka, por ejemplo. Él tradujo a Kafka, a Virginia Woolf, como les decía, a Walt Whitman. Escribió un cuento, bueno, escribió múltiples cuentos, pero uno de sus mejores cuentos fue El Aleph, que se lo escribió a una de sus mujeres, Elisa. Le escribe El Aleph, múltiples poemas, múltiples ensayos que son de verdad innombrables porque son muchísimos, antologías, guiones de cine también hace. Y pues él muere en 1986, fallece en Ginebra a causa de cáncer, le da cáncer de hepático y efisema pulmonar, y de eso muere Jorge Luis Borges. Muy bien, pues una historia muy larga. Una historia muy larga, muy prolífico, sí. Que ha dejado un gran legado para todos nosotros, ¿no? Así es, vale la pena leerlo. Muy bien. Ahora platiquemos de José Saramago, un escritor de origen portugués que nació en 1922. De hecho,
el nombre de José Saramago, su apellido debería ser José de Sousa Saramago, solamente que por un error en el registro civil no le pusieron el apellido de Sousa, entonces José Saramago. Wow. Bueno, José Saramago fue un hombre de una familia de bajos recursos, trabajó como herrero, trabajó como periodista, crítico de cultura y también involucrado mucho en la parte política. De hecho, José Saramago participó en el Partido Comunista Portugués e intervino en la famosa Revolución de los Claveles cuando cayó la dictadura militar de Salazar. Okay. Esta Revolución de los Claveles es interesante porque se cuenta que llegaron los soldados a Lisboa y una chica, le pidieron un soldado a una chica un cigarro y lo único que traía eran las flores que acababa de quitar de una fiesta que había terminado el día anterior, y traía un montón de claveles en la mano, y lo que le entrega al soldado es un clavel. Entonces el soldado pone en su fusil, la boquilla de su fusil, pone el clavel, y los demás soldados empiezan a hacer los mismos. Ay, pues padre. en una expresión de que querían paz, no querían guerra, claro. no querían disparar sus fusiles, y entonces ponen sus claveles en sus fusiles. Ay, qué padre. Entonces por eso se llama la Revolución de los Claveles. Wow. Y ahí se acaba, y termina realmente guerra. esta guerra en Portugal. Bueno, cuando Saramago empieza a escribe una novela, su primer novela, que es pues una novela muy importante que se llama Alzado del suelo, y precisamente habla de la vida de los campesinos, de la opresión a la gente pobre, y con eso realmente se gana, o bueno, le otorgan el premio Nobel de Literatura en 1998 Por esta novela. con esta novela Alzado del suelo. Alzado del suelo. Luego se casó, cuando él tenía 63 años, se casó con Pilar del Río. Pilar del Río era quien le ayudaba a traducir sus novelas. ¿Y fue su primera esposa? Sí. Fíjate. No me preguntes eso. Bueno, no sabemos. Se casó con Pilar del Río, que era una periodista española, y entonces ella le ayuda a traducir sus novelas al castellano. Después escribe también una novela que fue muy controvertida en 1991, que seguramente ustedes conocen, que es El Evangelio según Jesucristo. Bueno. Y bueno, esta novela los católicos de Portugal la sintieron ofensiva, y a tal grado que tiene que salir de Portugal, ¿Sí? José Saramago, y entonces se va a España. Pues yo creo que los católicos del mundo, ¿no? Porque Sí, en general hubo un rechazo a esta novela. Sí. Se va a España y allá escribió una de sus novelas más famosas, que es El ensayo para la ceguera, ¿no? Sí. O sobre la ceguera, que se hizo muy famosa esta novela. Y él también, como tú mencionabas hace rato de Borges, se decía ateo. Y bueno, él dijo lo siguiente, una vez que lo corrieron de España, o que se tuvo que ir de España por todo este relajo, dice: hay quien me niegue el derecho de hablar de Dios, porque no creo. Y yo digo que tengo todo el derecho del mundo. Quiero hablar de Dios porque es un problema que afecta a toda la humanidad. es un problema. Es un problema que afecta a toda la humanidad, entonces imagínense nada más. Vaya que sí era ateo. Bueno, una de sus últimas novelas son Las intermitencias de la muerte, y ahí narra cómo la gente ya no muere, pero sigue envejeciendo. O sea, se sigue haciendo viejita, pero no se muere, en una de sus últimas novelas. Finalmente, José Saramago fallece cuando tiene 87 años de edad. Tenía una leucemia crónica, le causó una falla multiorgánica, y precisamente un 18 de junio, hace apenas unos cuantos años, en 2010, muere José Saramago. Su viuda, de la que ya mencioné, ella tiene una fundación que promueve los derechos humanos y la difusión de la cultura de Portugal. Okay. Es interesante decir que los restos de José Saramago, bueno, las cenizas de José Saramago, primero cuando se muere,
lo entierran con un libro, con uno de sus libros lo entierran y sus cenizas las depositan a los pies de un olivo. Bueno, finalmente vamos a hablar de un escritor ruso, Máximo Gorki. Máximo Gorki, así es. Pues Máximo Gorki, que su verdadero nombre, como todos se ponen de repente, van acortando sus nombres, porque, por ejemplo, Máximo Gorki tiene un nombre que, híjole, va a ser muy difícil para mí pronunciarlo, pero se llama Alexei Maximovich Peshkov. Y es Máximo Gorki. Bueno, qué fortuna que nos hizo Máximo Gorki, ya nos acortó para que fuera más fácil para todos. Y él nace en Nizhny Novgorod, el 28 de marzo de 1868. Yo creo que el lugar no lo dije bien, pero bueno, trate de... Rusia. En Rusia, exacto. Como es ruso, pues me van a ustedes a disculpar. Los que nos estén oyendo en Rusia, pues discúlpenme. Entonces, pues bueno, este escritor y político ruso, porque también incursionó en la política, y pues pierde a su padre muy niño por el cólera. Y esto lo hace tener que irse a vivir con su madre y con sus abuelos, y los abuelos parece ser que era terrible la vida con los abuelos, porque en sus memorias dice que era el peor de los cuentos de terror que pudo haber escrito, era haber vivido con sus abuelos. O sea, fue terrible para él la infancia con sus abuelos, lo trataban mal, y bueno, entonces para su mala fortuna, a los 10 años de edad de Máximo Gorki, muere su mamá. Entonces lo deja totalmente en manos de sus abuelos. Y bueno, ¿cómo podríamos, para ejemplo, para que ustedes vean lo terrible que podía haber sido la vida con los abuelos? El abuelo le dice, a los 10 años de edad, le dice, tú no eres ninguna medalla como para que yo te lleve atado al cuello. Imagínense nada más qué cosa tan terrible. Entonces les dijo, así que vete de aquí y ve a hacer tu vida a otro sitio. Entonces, a los 10 años que te digan eso, bueno, pues terrible, ¿no? Pues mejor que estar viviendo el tormento con los abuelos. Pues sí. Entonces, pues sí, porque eso lo hizo justamente salir a la calle y empezar a ver a esta Rusia tan triste, tan llena de problemas sociales, con mucha miseria, con mucha pobreza, y esto lo ve uno reflejado en la literatura de Máximo Gorki, y también lo hace tener una conciencia social, y esto lo empieza a orillar a querer luchar. Por eso también incursionó en la política, empezó a querer luchar por las causas para las personas más necesitadas, ¿no? Y pues conoce a León Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Conoce el pensamiento de León Tolstoy, quien lo jala a sus filas, y empiezan a luchar por causas sociales en Rusia, en una Rusia muy abatida, muy llena de problemas, ¿no? Y claro, empieza a ser comunista, socialista, lo que conocemos como el comunismo que inicia en la República Social Soviética, URSS, ¿no? Y pues esto de haberlo echado a la calle, sus abuelos, lo hizo tener muchísimos oficios. Entonces fue ayudante de panadero, fue también ayudante de un bar, vendedor de todo lo que se dejaba. Es decir, todo esto lo empezó a mezclar como les comento, con la sociedad, y empezó a saber sobre sus carencias y su vida. Y esto le da temas muy importantes para sus primeras obras, que fueron Mis Universidades, que es una de sus primeras obras, que pues su universidad era la calle, fue su escuela finalmente. Después La Infancia, que fue es un poco autobiográfica, pero también con una mezcla de fantasía.
y Entre los hombres, son sus primeras obras. Después él empezó a salir de todo esto trabajando con un gran esfuerzo y se metió a ser pasante de abogado, y esto de la abogacía le daba en esa época a los escritores, a la mayoría, como hemos visto, muchos de ellos estudiaron leyes, ¿no? Sí. Entonces les daba esta carrera, les daba mucha cultura, los acercaba a las letras porque tenían que leer muchísimo. Entonces aquí fue donde Máximo Gorki empezó a tener este amor por la cultura y por las letras, y también aquí fue donde empezó a tener más fuerza en sus ideas revolucionarias. Entonces su obra empezó a cobrar muchísima fama, porque ya empezó a escribir mucho, con mucha más frecuencia, y sobre todo en espacios y gacetas literarias que hacía que la gente lo leyera, la gente del pueblo. Entonces empezó a tener muchísima fama. Y sobre todo sus cuentos eran muy, muy famosos. También hizo producciones teatrales que se representaron en Moscú. O sea, ya para este momento ya Máximo Gorki, estamos hablando que ya era un hombre pues ya muy conocido, ya un joven maduro, que empezó a tener gran fama en su país, ¿no? Y tuvo contacto con muy destacados marxistas, porque ya se estaba haciendo el movimiento ya para la revolución, y fue nombrado miembro honorario de la Academia Imperial de Ciencias, porque era un hombre muy letrado. Pero cuando empezaron a ver que era marxista, que estaba metido en miles de problemas, pues lo sacaron. Le dijeron, no, tú vete porque estás armando aquí un relajo. Y entonces, en 1907, escribe una obra que es realmente su obra más popular, que es La Madre, que justamente es una madre que lucha en estos momentos de carencias en Rusia, y se ve, aquí refleja toda esta parte social. Por eso es una obra pues muy completa, porque te habla sobre la Rusia que se vivía en esos momentos, ¿no? Y su fama empezó después a ir en decadencia, porque empezó a venir todo el combate con los marxistas, con la parte de los zares rusos, etcétera. Entonces pues vino la revolución rusa, y pues a él como que lo tuvieron un poco olvidado, y sobre todo porque estaba muy unido a León Tolstoy, ¿no? Entonces pues obviamente lo vetaron un buen tiempo. Y después, en 1935, su hijo es asesinado por los trotskistas, y esto le pega muchísimo a Máximo Gorki, y pues empezó a bajar un poco su nivel de producción literaria justamente por este golpe. Él ya empezó a enfermar también, y empezó a tener neumonía, y no se la cuidó, y de hecho de esto fue de lo que muere. Muere alejado, muere muy un poco en el abandono, después de haber sido realmente en su época más brillante. Fue un héroe, Gorki, ¿no? Ya después lo reivindicaron su figura, y entonces él muere el 18 de junio de 1936, es cuando muere Máximo Gorki. Muy bien. Y bueno, pues sus obras, que también son muchas, pero bueno, son estas que comenté, La Madre, pero también tiene otros que se llaman Los Bajos Fondos, que es una muy buena obra. Y pues bueno, La Madre, que yo creo que es muy importante que la leamos, es interesante para que conozcamos a Rusia también. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahí Muchas tienen gracias. ustedes a los 4 personajes de esta semana que hoy inicia: Salvador Díaz Mirón, Jorge Luis Borges, José Saramago y Máximo Gorki. Nosotros vamos a darles una recomendación que es la misma de Gaucho Díaz. Lean. Nos vemos. Adiós, buenas.